Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes es el mayor? No el mayor del pueblo, el mayor en el reino de los cielos. Algunos de nosotros dentro de la iglesia nos atreveríamos a argumentar ese punto. Que yo soy el mayor, no, que yo soy el mayor, no. Y cuando el mayor está dando a entender que soy el que tengo más autoridad, yo soy el que mando aquí, yo soy el que digo qué hacemos y qué no hacemos. ¿Quién es el mayor en la iglesia? Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que desarrollar dentro de lo que es el reino de los cielos. Y quien va dirigiendo la obra es Jesús. Se nos da a entender a nosotros que en nuestro respectivo lugar, en nuestra respectiva área, nosotros somos los que vamos dirigiendo, pero si los que vamos dirigiendo no vamos siguiendo a Jesús, de nada está sirviendo lo que tú y yo llevamos a cabo. ¿Sí? Ante Dios, tú y yo, todos somos igual. ¿Sí? Todos somos igual. Nadie puede decir, no, es que fulano de tal no hizo lo que tenía que hacer o no era fiel en todas las cosas que le mandaste, pero yo sí. Allí no va a valer nada. Cada uno sabemos que tenemos una responsabilidad que desarrollar. Tú como esposo tienes una responsabilidad que desarrollar en la sociedad. Tú como esposa tienes una responsabilidad que desarrollar. Tú como hijo tienes una responsabilidad que desarrollar. Y Dios nos pedirá cuentas por todas y cada una de estas cosas. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, yo no sabía. Allí en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 6, encontramos las siguientes palabras. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Se me acaba de venir una pregunta aquí. Esos niños, esos pequeños, ¿quiénes son esos pequeños? ¿Son tus hijos y nuestros hijos? O sea, que si yo voy a tu casa y hago tropezar a tu hijo pequeño y le meto el pie, quiere decir que mejor me fuese que se me amarrase una piedra de molino al cuello y me tirase en lo profundo del mar que enfrentar a Dios por ello. No. ¿Quién es el más pequeño aquí, que el último que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador entre nosotros? ¿Maggie? No, no es Maggie. Maggie aceptó a Jesús allá. No, tal vez sí, allá por el 2015 más o menos. Me tendría que fijar en la fecha exacta. Addison aceptó a Jesús que el año pasado o algo así. Ella es la más pequeña en el reino de los cielos y a eso se está refiriendo Jesús. Si nosotros le damos un mal consejo a Addison y sale desobedeciendo a la iglesia, o sale desobedeciendo a sus padres, o sale desobedeciendo a sus mayores por el consejo que tú y yo le dimos, mejor nos es amarrarnos una piedra de molino al cuello y echarnos a lo profundo del mar, porque a Dios es a quien le tenemos que dar cuenta por ello. El único que puede aconsejar para hacer esa clase de diferencia es Jesús. Es Jesús. Nosotros podemos darnos consejo los unos para con los otros, pero el consejo que tú recibes de mí como tu pastor, más te vale que te vayas y te asegures que es bíblico lo que yo te estoy pidiendo hacer. O vamos con nuestro líder y nuestro líder nos dice, esta es la mejor cosa que podemos hacer en esta situación. Más nos vale que nos aseguremos que lo que el líder nos está diciendo sea bíblico. Y si es bíblico, más nos vale hacerlo, más nos vale desarrollarlo. Porque a Dios es a quien tenemos que rendir cuenta por ese tipo de cosas.
Aquí los apóstoles se encuentran preguntándole a Jesús, ¿quién es el mayor? Y de buenas a primeras, yo miro aquí un gran atrevimiento de los apóstoles, literalmente preguntándole a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es como llegar a casa y preguntarle a papá, papá, ¿quién es la cabeza del hogar? Es obvio, ¿no? Mas sin embargo, si papá quiere dar el buen ejemplo y quiere dar una buena lección, no va a decir yo. Así como lo hizo Jesús. Jesús no dijo yo. Sin embargo, Él es el mayor. Él es el rey. Él es el que se había estado esperando. Él es el que vino a salvar. Con todo derecho y con toda razón, Él podía decir, yo soy. Tu pregunta es necia. Me tienes delante de ti y me estás preguntando quién es el mayor. En otra ocasión, allí más adelantito en el capítulo 20, versículos 20 al 21, encontramos otro relato. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. También me parece un gran atrevimiento. Estas son dos diferentes ocasiones que estos hombres están pidiendo una posición dentro del reino el cual le pertenece a Jesús. En otra ocasión nos encontramos allá en Lucas capítulo 22, versículo 24, y ahí encontramos lo siguiente. Capítulo 22, versículo 24, dice, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los apóstoles se encontraban no solamente preguntándole a Jesús, no solamente sus padres yendo con Jesús y pidiendo ocupar un lugar, sino que entre ellos había discusión de quién sería el mayor, quién llevaría las riendas de todo esto que se estaba llevando a cabo. Y vieron que en nuestro tiempo no es diferente. La iglesia aún estamos con ese tipo de problemas. Y necesitamos prestar atención, porque el que es mayor nos está pidiendo que desarrollemos una función que solamente puede ser llevada a cabo mediante el poder del Espíritu en nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. Si tú y yo no somos obedientes a la palabra de Dios, no vamos a poder llevar a cabo esta función que Dios nos está pidiendo llevar por medio de su Espíritu Santo. Ahora, esto es una verdad absoluta. El hecho de que Jesús es el mayor es una verdad absoluta que no puede ser movida, ni será movida, tampoco puede ser hecha a un lado sin sufrir serias consecuencias. Si tú y yo descartamos a Jesús como el mayor, vamos a sufrir grandes pérdidas. Y esto es lo que va a suceder con muchos, que eso estamos haciendo y estamos llevando a cabo las cosas como a nosotros se nos antoja llevarlas. Los discípulos habían encontrado al Mesías y se habían apegado a él, aprendiendo y practicando las reglas del reino de los cielos. Sin embargo, no asimilaron la postura del reino en sí, sino que pensaban que Jesús literalmente venía a abolir el imperio romano y sentarse en el trono y reinar aquí en la tierra. Eso es lo que ellos estaban pensando, y por eso estaban pidiendo un puesto a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesús. Por eso la madre de Juan y Jacobo estaba pidiendo que estos dos hombres tuvieran una posición en el reino de los cielos. Cuando Jesús fuera rey y fuera destronado el trono de los romanos. ¿Quieres saber una cosa? ¿O quieres que te recuerde una cosa? El reino de los cielos
es mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Es mucho más fuerte de lo que tú y yo podemos imaginar. Es mucho más grande y más poderoso que cualquier reino que nosotros podemos encontrar sobre la faz de la tierra. Es mucho más grande y poderoso que cualquier reino a cual nosotros podemos pertenecer al reino aquí en la tierra. Muchos de nosotros hemos venido de otros países y hemos hecho nuestra ciudadanía aquí en este país. Y cuando hicimos nuestra ciudadanía en este país, negamos la ciudadanía del país del cual somos. Y ahora tenemos un papel que dice que eres un ciudadano naturalizado estadounidense. Y has negado la ciudadanía de tu patria, o de tu expatria, más bien. Y nos sentimos orgullosos de ello, porque podemos entrar, podemos salir, cuando se nos antoje, siempre y cuando podamos, pues monetariamente. Pero aquí en el reino de los cielos es mucho más grande que eso, es mucho más poderoso que eso, es mucho más exitoso que eso, y lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y pertenecer así al reino de los cielos. En la actualidad aún seguimos teniendo el mismo problema que tuvieron los apóstoles en aquel tiempo. Y seguimos con la pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Quién de todos es el mayor? Y aquí te voy a listar 3 problemas que la iglesia sigue teniendo en la actualidad. Y esto no es por denominación, sino que todas las iglesias, todas las denominaciones en general, estamos teniendo este tipo de problema, porque las denominaciones nos componemos de personas, y las personas somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Y hay veces que dejamos que el pecado nos controle y nos guíe y nos desvíe del camino en el cual Dios nos ha puesto. Querer agradar a otros. El evangelio no se trata de agradar a otros. Yo no estoy aquí para agradarte a ti, ni tú tampoco estás aquí para agradarme a mí. Todos juntos hemos venido a escuchar de Dios. Todos juntos hemos venido a alabar a Dios. Todos juntos hemos venido a apartar un tiempo específicamente para nuestro Dios, porque Él así lo pide dentro de sus estatutos, reglas y mandamientos que encontramos en su palabra. Y este tiempo es específicamente para Él. No debe haber otras cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones, más que pasar tiempo con Dios, en oración, en adoración, en alabanza, abriendo nuestro corazón para recibir de Él lo que Él tiene para mí hoy. Cada uno de nosotros no debemos estar aquí para complacer a otros. La segunda cosa es que hay una falta de estudio de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Como que todos hemos llegado a un punto dentro de nuestro estudio y nos hemos conformado, o hemos dicho esto es suficiente, o eso ya lo leí, no hace falta leerlo otra vez. Y eso es un error. Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Y si nosotros predicamos de este mismo pasaje el resto del año, cada domingo que nosotros demos presencia aquí, Dios nos va a hablar de diferente manera. Y va a ser el mismo pasaje, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Tú y yo es necesario que en nuestros hogares nos pongamos a estudiar la palabra de Dios, nos pongamos a leer en familia la palabra de Dios, nos pongamos a discutir, no a pelear, porque es muy fácil. Griselda y yo estuvimos, ahora que nos salimos de vacaciones, tomamos unos días off y Alfredo nos invitó a su boda, que se casó hace 2 semanas. Y la ceremonia era a las 3 de la tarde. Y nosotros a las 12 del mediodía nos echaron fuera del hotel. Pero tuvimos ahí unas 2-3 horas para estar hablando y estar discutiendo. Y hay veces como que la voz se alzaba un poquito. Y si no tenemos cuidado cuando la voz se alza, ¿qué sucede?
nos terminamos poniendo los guantes. Y eso ya no es discutir. Eso ya no es una discusión que edifica. Tú y yo necesitamos estar dispuestos a entrar en nuestro hogar y dialogar con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos edifica. Recuerda que todos vamos a tener un diferente sentir en cuanto al mismo pasaje. ¿Quién es el que está correcto? ¿Tú o yo? El que está correcto es el mayor. Y el mayor es Jesús. Si uno de nuestros dos pensamientos no se alinea, o tal vez los dos no se alinean a lo que dice el mayor, estamos mal. ¿A quién le gusta decir que me he equivocado, la regué, estoy mal? A nadie. Y tú y yo necesitamos estar dispuestos a llegar a ese punto y decir, mira, tú tienes razón aquí, pero mira acá. Porque hay una falta de estudio de la palabra de Dios en la iglesia. Falsos maestros que tuercen la escritura a su antojo. Y esto hoy en día se está viendo más que nunca. Y tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. La escritura no es para complacernos. La escritura es para corregirnos. La escritura es para edificarnos. La escritura es para que tú y yo podamos seguir la guía del Espíritu Santo y llevar así fruto que alaba y glorifica a Dios. No es para que sientamos bonito. Es más, es todo lo contrario. Si tú y yo venimos a la casa de Dios y realmente queremos nosotros alabar a Dios en espíritu y en verdad y escuchamos su palabra, nos vamos a sentir pésimo, nos vamos a sentir avergonzados y a veces hasta miedo vamos a sentir debido a nuestra pecaminosidad. Porque esa es la palabra de Dios. Recuerda que tenemos puerta abierta hasta el trono de Dios, porque Él así lo ha decidido. En Cristo Jesús, quien es el mayor y que nos guiará siempre a lo que el Padre le agrada y Él quiere hacer con nosotros. Dicho todo esto, punto número 1. No hemos entendido de qué se trata el reino de los cielos. Y como podemos ver, los apóstoles aún no habían entendido de qué se trataba el reino de los cielos. Ellos habían estado comiendo con el maestro, ellos viajaban juntos y platicaban, charlaban mucho, aprendiendo y corrigiendo errores. Ellos dormían juntos en donde quiera que se encontraban y tenían que descansar. Ellos hacían muchas cosas juntos y aún así no habían entendido de qué se trataba el reino de los cielos y estaban pensando que el reino de los cielos iba a ser algo terrenal que se iba a llevar a cabo en su tiempo. Y que se iba a llevar a cabo en su tiempo, de eso sí tienen razón. El reino de los cielos se está llevando a cabo ahora en nuestro tiempo. Y los encargados de acatar y llevar a cabo estas reglas que Dios nos ha dado, adivina quién es. La iglesia. Nosotros somos los encargados de desarrollar lo que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 9, versículo 46, se nos relata que los discípulos entraron en discusión sobre quién sería el mayor. Y en Mateo capítulo 18 notamos que ellos se atrevieron a preguntarle a Jesús, ¿quién de ellos sería el mayor? Sin lugar a duda, nosotros podemos ver que Jesús podía contestar que Él era el mayor. Y sin lugar a duda, ellos imaginaban un reino temporal, un reino terrenal, un reino el cual ellos podían palpar, un reino en el cual ellos podían participar y decir, yo soy el mayor, yo soy el que tengo autoridad aquí. Pensamos, o tal vez pensaban que era una posición como la del presidente de los Estados Unidos, un gobernador. ¿Sabías tú que nosotros tenemos un mayor aquí en Livingston? Y el mayor está encargado de la educación, está encargado de las cosas sociales para con la sociedad y todas esas cosas. La educación que están recibiendo nuestros hijos en la escuela, él tiene la responsabilidad.
el bienestar de la sociedad en cuanto al agua, en cuanto a la luz y todas esas cosas. Él tiene esa responsabilidad. Y si nosotros vamos con el mayor, que es una señora, aquí en Livingston, y le preguntamos, ¿quién es el mayor? ¿Qué va a decir ella? Yo, porque es un título. No es decir que ella es... ¿Y qué es lo que está haciendo el mayor en esa posición? ¿O la mayor? ¿Mandando? ¿Diciendo esto se va a hacer así y esto se va a hacer así? No, esa señora está ahí para servir. Ella tiene que ver sus responsabilidades sobre las cuales ella tiene que dar cuenta y decir, ok, tenemos un condado con 22,000 y punto de personas, y unos viven así, y otros viven asá, y estos viven acá, y estos viven allá, y tenemos que encontrar un punto medio en cuanto a la educación, en cuanto al agua potable, en cuanto a la electricidad, y ver que no sea ni tan abajo para unos, ni tan arriba para otros, sino que encontrar un punto medio. Y nosotros somos buenísimos para ver esos puntos, ¿verdad? Dice, bueno, no, está bien. No. ¿Qué es lo que tú quieres en tu casa? Yo quiero lo mejor en mi casa. ¿Y tú? Nosotros no estamos impuestos a ver el bienestar de todos esos 22,000 habitantes que están en el condado de Polk. Nosotros estamos impuestos a únicamente ver mi bienestar, mi beneficio. Y cuando estamos viendo mi bienestar, mi beneficio, estoy diciendo, yo soy el mayor. Ese mismo problema tenemos en la iglesia. Únicamente estamos viendo mi bienestar. El pastor no predicó de lo que yo estoy sufriendo. Dios no lo usó. El pastor no predicó de los problemas que nosotros tenemos en casa, si es que no sé exactamente cómo arreglar. Dios no lo usó. Tal vez este no es un hombre de Dios. El líder no me supo guiar en la pregunta que le pregunté. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Tal vez no es un hombre de Dios. Estos discípulos soñaban con una distribución de honorarios y oficios, una monarquía terrenal, así como los reinos terrenales. Tal vez eso es lo que estaban pensando. El Mesías entrará en su día triunfal y Él quitará a los soldados romanos. Él quitará al César y lo destronará. Y luego se llenaron de sorpresa cuando vieron a Jesús entrar en un burro a Jerusalén. Porque el hecho de que Jesús entrara a Jerusalén en un burro quería decir, automáticamente simbolizaba que Él venía en paz. En paz. Y si te fijas bien en la historia, ¿en qué animales que andaban los romanos? ¿En burro o en caballo? En caballo. Cuando el hombre llegaba y entraba a la ciudad en caballo, eso era que él venía en son de guerra, automáticamente. Nadie tenía que preguntar, ¿por qué este viene en un caballo y aquel viene en un burro? Nadie tenía que preguntar, eso era un hecho. Tú mirabas un par de hombres entrar en caballo y más te vale que te prepararas para pelear o irte a esconder, porque eso era guerra. Y Jesús entró en un burro. Él venía en paz. Pero tal vez eso es lo que ellos estaban pensando. ¿Qué es lo que tú y yo pensamos cuando llegamos a la iglesia? Todos mis problemas se van a terminar. Mi esposo era un alcohólico, pero ya lo traje a la iglesia. Se le va a quitar el alcoholismo. Mi mujer era una desobediente, pero ya llegamos a la iglesia, ahora va a ser una pajita y todo va a ser. Mis niños eran unos monstruos, pero ya llegamos a la iglesia, ya no más monstruos, ahora van a ser mariposas. Y eso pensamos, que Dios va a sacar su varita mágica y se va a arreglar todas las cosas. No es así. El reino de los cielos necesita
trabajo, necesita tiempo, esfuerzo de nuestra parte, bajo la dirección del Espíritu Santo, practicando y llevando a cabo las reglas que en Él aprendemos. En Mateo capítulo 20, versículos 20 al 21, esta madre vino a Jesús con una petición que haría cualquier madre muy orgullosa. Y cualquier madre podía ver, claro, a mí me gustaría que mi hijo fuera presidente, a mí me gustaría que mi hijo fuera el mayor, a mí me gustaría que mi hijo fuera gobernador. Imagínate cuántos beneficios no tendría yo. Y esto también les beneficiaría a estos hijos. Podemos ver cómo esta madre sí estaba buscando algo, una posición donde sus hijos no fueran a batallar, como ellos tal vez batallaron y su esposo batallaron para criar a esos hijos. Podemos ver todo eso, pero no se trata de eso. No hemos entendido de qué se trata el reino de los cielos. Allá en Romanos capítulo 14, versículo 17 encontramos lo siguiente: porque el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate bien, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando habla de justicia, se está refiriendo a la rectitud, a la equidad y a la santidad divina. Si no estamos en ese ámbito, en ese círculo de rectitud, de equidad, de santidad divina, no vamos a ser considerados justos. Porque la justicia, la cual tú y yo buscamos, que aprendemos en la palabra de Dios, no depende de ningún reino, de ninguna ley terrenal. Depende únicamente y totalmente de Dios, sus leyes, sus estatutos y decretos, y únicamente de eso. Y esa es la justicia que tú y yo queremos y necesitamos. La rectitud puede definirse como la condición de ser aceptable ante Dios, según Dios, no según mi criterio, no según nuestro criterio, no según la religión, sino según Dios. Y eso lo encontramos aquí, lo encontramos en la palabra de Dios. Eso es lo que es el reino de Dios. A menos que Dios sea su autor, o sea, el autor de esta justicia, nunca tendremos justicia. Ningún esfuerzo hecho por hombre resulta en justicia. Ser justo es estar bien con Dios. Un corazón que está bien con Dios resulta en una vida de fruto. Y eso fue lo que me pegó. Estar bien con Dios resulta en una vida de fruto. De fruto. Por consiguiente, tú y yo necesitamos estar viendo que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en número, que crezcamos en cuanto a la palabra de Dios. Que el mundo pueda ver que los que asistimos y somos miembros de la iglesia tengamos un testimonio intachable. Ahora, intachable, cuando hablo de intachable, no quiere decir que no vamos a tener error. Quiere decir intachable que nosotros, si cometemos un error, vamos a ser hombrecitos y mujercitas lo suficiente para decir, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Y ese es otro problema que nosotros tenemos en la iglesia actual en general. Cometemos un error y ya no podemos ver a los hermanos, ni los hermanos nos pueden ver a nosotros. ¿Y qué optamos por hacer? Ir a otro lado. Y luego la regamos en el otro lado y no podemos ver a aquellos hermanos, ni aquellos hermanos nos pueden ver a nosotros. ¿Y qué optamos por hacer? Nos vamos a otra. Y ya recorrimos todas las iglesias bautistas del pueblo. Vamos a comenzar con las pentecostales. Y cuando se terminen esas, comenzamos con las adventistas. Y cuando se terminen esas, comenzamos con las metodistas. Algunos de nosotros hemos recorrido casi todas las denominaciones del pueblo, porque no queremos admitir que tenemos un problema y que Dios es el único quien lo puede arreglar. Y esa justicia es la que tú y yo necesitamos.
Y así vamos a entender, o vamos a comenzar a entender de qué se trata el reino de los cielos. La otra cosa de la cual habla aquí es paz. ¿Quién quiere paz? Todos queremos paz. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros llegamos a Jesús, encontramos paz. La paz es simplemente un estado de amistad entre Dios y el hombre. Allá en Santiago capítulo 4 nos dice que el que considera que el mundo es su amigo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es mi enemigo? ¿Qué hacemos nosotros con los enemigos? Los liquidamos. Estamos en son de guerra y tenemos un enemigo, entonces nosotros buscamos desaparecer al enemigo para que no nos estorbe lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Si tú eres o yo soy su enemigo, nos va a venir y nos va a dar una palmadita en la espalda y decir, muy bien, tú estás siendo un buen enemigo mío. No. Dios quitará a sus enemigos de delante de él, los echará fuera. Y tener paz no quiere decir que todo va a estar bien, no quiere decir que voy a tener suficiente dinero en el banco para pagar todos mis biles, no quiere decir que no voy a pelear con mi mujer y que mis hijos no van a ser unos vagos. Quiere decir que voy a tener una buena amistad con Dios y eso me va a ayudar a solucionar a mis hijos vagos y los pleitos con mi mujer. Pero tengo que confiar en que Dios es mi amigo y que yo soy hijo de Dios. Ese es el reino de Dios. No es comida ni bebida. ¿Qué hacemos nosotros con la comida y bebida? Oh, qué rico huele. Y somos guiados y consumimos la comida y bebida y 5 minutos después ya no nos acordamos. Eso no es el reino. El reino de los cielos no es comida y bebida. Es justicia y paz. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser de ninguna otra manera. Esta paz es la que a veces tiene que ver con una mente tranquila. Podemos nosotros estar llenos de problemas. Podemos nosotros estar en la peor situación de nuestra vida y tener paz con Dios, tener la mente tranquila. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros pensamientos tenemos que cuidar que perseveren en Dios. Y ya sabemos que nuestra mente es muy vaga y muy buena para pensar en cosas que no debe pensar. Y tú y yo tenemos el poder para jalar nuestra mente y alinearla con la palabra de Dios. Tenemos el poder para hacer eso. Y necesitamos aprender a hacer eso, para que nuestra mente esté siempre en Dios. Una nota aquí. La paz se experimenta cuando creemos en lo que su palabra dice. La paz que Dios aquí nos da a conocer, la experimentamos cuando creemos en lo que su palabra dice y como resultado de la práctica de la oración. No podemos decir que tenemos paz con Dios cuando no creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Oh, no, es que a mí no me gusta esto que dice acá en Isaías. Oh, a mí no me gusta lo que dice allá en Apocalipsis. No, si no es para que te guste. No es para complacernos. Es para que nosotros vivamos en justicia, paz y gozo en su reino con la guía del Espíritu Santo. Y la última parte aquí de este pasaje es el gozo. El gozo del Señor es la alegría del corazón que proviene de conocer a Dios. Habemos muchos cristianos que estamos amargados.
Y unos estamos tan amargados que apestamos. Y nosotros sabemos que apestamos. Nuestras narices automáticamente hacen esto. Cuando entramos a algún lugar y pensamos que son los demás y soy yo mismo. Porque estamos tan amargados. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Pensamos que con el hecho de haber hecho una profesión de fe allá 15 años atrás es suficiente y ya conozco a Dios. Eso no es conocer a Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios, nosotros queremos estar con Dios. Cuando tú y yo conocemos más a Dios, más cerca de Él queremos estar. ¿Quién de ustedes tiene un perro? Porque ese es un buen ejemplo. Yo en mi casa, el perro hace un desorden y adivina qué sucede con ese perro. Yo tengo una manita de esas con que te rascas la espalda y yo saco esa manita y ¿sabes qué hace inmediatamente el perro? Se agacha y se esconde y se va a la esquina porque ella sabe qué es lo que le va a suceder cuando sale esa manita. Y le doy sus 2, 3 manazos y ya se queda ahí como muy sumisa, muy humillada. Y ya me voy, pongo la manita y regreso y le quiero hacer una caricia. ¿Y sabes qué hace? Así debemos ser tú y yo con Dios. Pero no, nosotros nos creemos los mayores. Dios nos ha regañado porque hemos cometido pecado y ahora que Dios ha regresado, nosotros nos hacemos los indignados y decimos, ay no, tú me regañaste hace rato, tú me pegaste hace rato, ahorita estoy enojado contigo y no quiero ver nada contigo. Nos creemos alguien, nos creemos superiores, cuando simplemente somos siervos del Señor. Y el siervo obedece. El siervo sirve, no es el mayor. Y esto nos lleva al punto número 2. Punto número 2. El siervo no cuestiona, solo obedece. El siervo no cuestiona, solo obedece. El hecho de que yo esté cuestionando lo que Dios me está mandando a hacer, quiere decir que yo estoy pensando que yo soy el mayor. Y quien yo sé que es el mayor, o sea, el Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo y tomó forma de siervo, no cuestionó a su papá. Ni tampoco dijo, ¿por qué voy a hacer esto? No preguntó en lo absoluto, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me diste a estos discípulos tan necios? ¿Por qué no me diste a los fariseos que estaban un poco estudiados? No cuestionó absolutamente nada. Él simplemente obedeció. Hay veces que tú y yo nos creemos más que Jesús. Estamos cuestionando. Yo quería predicar, ¿por qué me das a mí la música y a qué la predicación? Yo quería hacer esto. O a veces nos amachamos y queremos y nos metemos a hacer lo que yo quiero hacer en el reino de los cielos. El siervo no cuestiona, solo obedece. Allá en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 encontramos lo siguiente. Y dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Saúl había cometido un grave error. Y podemos ver, si quieres irte allá al capítulo 15 de Samuel, Dios había dado instrucciones al rey Saúl qué es lo que él debía hacer y cómo lo debía hacer y qué tanto debía hacer, qué es lo que él tenía que llevar a cabo. Ahí en el capítulo 15 versículo 3 Dios le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él,
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es bien específico lo que Dios le está diciendo a Saúl. No tengas piedad de absolutamente nada, de nada. Yo he entregado a Amalek en tu mano, hazle la guerra, sube contra él, es tuyo. Pero el rey Saúl era alguien. El rey Saúl, yo creo, pertenecía a alguna de nuestras iglesias, porque encontramos allá en los versículos 8 y 9 lo siguiente: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo bueno, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No obedeció, no fue obediente al mandato de Dios, no quiso llevar a cabo lo que Dios ya le había dicho hacer. ¿Y el siervo de Dios qué hace? Obedece. El siervo de Dios no cuestiona, simplemente obedece. Y ya sabemos la historia. Llegó Samuel para con el rey, y el Samuel le pregunta: hey, ¿qué es toda esta bulla que escucho de animales, bramidos de vacas y todo este ruido? Y Saúl le dice: oh, es que el pueblo decidió perdonar. ¿Quién? ¿Quién estaba a cargo del pueblo? Pero el pueblo le dijo al rey: perdonemos, según su punto de vista. Hagamos esto, hagamos lo otro. Y hay veces que nosotros así nos dejamos llevar, sabiendo lo que es correcto hacer, queremos complacer o complacernos unos con otros y no salir un poco mal, o si no, bien mal. Y lo que a ti y a mí nos corresponde hacer es lo que es correcto ante los ojos de Dios. El siervo de Dios no cuestiona, solamente obedece. Y fíjate allá en el versículo 21. Esto me llamó mucho la atención, porque esta es parte de la respuesta de Saúl para con Samuel. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué es anatema? Anatema quiere decir maldito. Entonces Saúl está diciendo: el pueblo tomó lo mejor de todo lo maldito para presentar sacrificio a Jehová. ¿Es correcto eso? Claro que no. Eso no va a ser recibido por nuestro Dios. Y la iglesia, ahí a veces nos encontramos. Queremos presentar algo a Dios que no es digno de ser presentado a Dios. Pero a nosotros nos parece bien. Parece que estamos en lo correcto. Pero no se trata de en lo correcto de acuerdo a mi punto de vista. Se trata de lo correcto en cuanto al punto de vista de Dios. Y Dios no estaba pidiendo tal cosa. Dios había dicho que entraran y destruyeran y mataran y quitaran todo eso de enfrente. Que no dejaran absolutamente nada. El siervo de Dios solamente obedece y no cuestiona. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios, trabajar miles de horas para su servicio o dar millones para la obra, según nuestro punto de vista. Pero todos estos sacrificios no significan algo si no hay un corazón rendido a Dios. Muchos pensamos que por dar mi diezmo a la iglesia, ya Dios va a estar complacido. Dios no necesita dinero. Dios no necesita de ofrendas, tampoco. Dios quiere que diezmemos y ofrendemos.
Porque cuando hacemos eso estamos cumpliendo con lo que Él ha demandado en obediencia. Y no te dice, aparta esta cantidad. Te dice, según tu corazón. Déjame preguntarte, ¿a quién le debes todo lo que tú eres? Según tu corazón. Según tu corazón. La viuda pobre que estaba ante el altar de Dios y el fariseo que estaba ahí también, y esta viuda echó unos cuantos centavos y el señor rico echó lo que le sobraba. ¿Quién dice Jesús que dio más? ¿Por qué? Porque dio según su corazón y el otro señor no dio según su corazón. Y tú y yo tenemos que ver dónde estoy, cómo está mi corazón para con Dios. ¿Estoy dando lo que sobra o estoy dando todo lo que puedo dar según mi corazón lo dicta para con mi Dios? Y no es solamente dinero, es tiempo y esfuerzo también. El siervo de Dios no cuestiona, solo obedece. Esto que te estoy diciendo no es cosa mía, aquí está en la palabra. Búscalo y búscalo para que no pienses que yo te quiero engañar. Tú debes afirmar que lo que te estoy diciendo es verdad. Todos los sacrificios que tú presentes, si tu corazón no está correctamente para con Dios, no van a servir de absolutamente nada. La obediencia que el siervo tiene para con su Señor es la clave al éxito del siervo en el reino del Señor. Según la obediencia que tú y yo tenemos, es el éxito que vamos a tener para con nuestro Dios. En nuestro caso no es diferente. Jesús ha sido bastante claro en hacernos saber que seremos testigos hasta lo último de la tierra, que testifiquemos a tiempo y fuera de tiempo, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Él nos ha dicho estas cosas, nos ha mandado a que hagamos estas cosas, porque a Él le pertenecemos, porque somos sus hijos y porque somos miembros del reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos o desobedecemos? Y yo te sugiero que obedezcamos, porque es justo y necesario. Punto número 3. El mayor es el que sirve. Así como nos dice allá en Mateo capítulo 18, el mayor no es el que se gana la posición. El mayor no es... El mayor no es aquel que busca la posición. El mayor no es aquel que compra la posición. El mayor es el que sirve. Y Jesús es un gran ejemplo de eso. Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y podemos ver nosotros en la iglesia del Nuevo Testamento cómo los apóstoles no tomaron esa mentalidad de ser los mayores, sino que tomaron la mentalidad de siervo y se pusieron a servir, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, se pusieron a discipular, se pusieron a enseñar, se pusieron a edificar la iglesia, y ellos fueron los delanteros, porque estaban sirviendo así como lo aprendieron de su Señor. El mayor no es ninguna otra persona más el que sirve. Jesús con todo derecho y razón pudo haber contestado la pregunta de los apóstoles con tan simplemente apuntarse a sí mismo, pero no lo hizo así, sino que llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos, dijo: si no eres como un niño, no puedes entrar en el reino. Y continuó diciendo: el que se humille como ese niño será el mayor en su reino. Ahora, este ejemplo aquí del que Jesús agarró el niño es como el del burro, que entró Jesús montado en un burro. Quería decir que Jesús venía en paz, no en son de guerra. En ese tiempo, en la cultura, los niños eran insignificantes. Los niños no tenían valor.
Los niños eran vistos como una responsabilidad, los niños eran vistos como una propiedad y los cuidaban, porque el niño aspiraba, o sea, si lo cuidaban bien, si lo educaban bien y le enseñaban la ley de Jehová para que guardara los mandamientos de Jehová, el niño aspiraba a ser un hombre y un hombre de bien. Pero el niño no era importante para la sociedad, sino que hasta que llegaba a ser un hombrecito. Cuando era niño, no se le prestaba atención. Claro que lo cuidaban, claro que tenían responsabilidad sobre él. Pero que el niño se metiera en la conversación de los adultos como hacen nuestros niños hoy en día, no. Y eran puestos en su lugar porque los niños no eran importantes tanto como los adultos. Y no estoy diciendo que los niños no son importantes. Tú y yo debemos enseñarles bien, tú y yo debemos instruirles bien, pero tenemos que tener cuidado con las conversaciones de los adultos que ellos pueden escuchar. Porque los niños son una esponja. Podemos estar hablando nosotras cosas que solamente son para los adultos, y tal vez el día de mañana nosotros no nos acordamos qué platicamos, pero adivina qué, el niño que estaba allí escuchando, él sí se acuerda, o ella, y hasta un año después. Entonces este ejemplo tal vez les cayó como un balde de agua fría a los apóstoles. ¿Cómo que el que sea como uno de estos niños? ¿Insignificante? Un niño que no tiene autoridad y no puede servir y no es para nada bien. Se entendía que los niños podían ser vistos, pero no entendidos. O sea que se analizaba que sí hay que tener niños, sí hay que cuidarlos. Pero ¿quién entiende a un niño? Es más, ¿qué temor le podemos tener a un niño? ¿Quién va a tener miedo de enfrentarse en un callejón oscuro con un niño de 5 años? Nadie va a tener miedo. Y ese era el punto. Jesús está diciendo, si tú no eres como uno de estos niños, si tú no te humillas como uno de estos niños, si tú no obedeces como uno de estos niños, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Este niño que sirve, hace y no cuestiona todo lo que le dice hacer, ese es el mayor. Pero se está refiriendo a ellos, así como yo me estoy refiriendo a los adultos. Todos los que hagamos lo que Dios nos manda hacer sin cuestionar y sin preguntar, ese es el mayor. No mayor que Jesús, pero ese es el mayor. Ese es a quien le puedo dar la responsabilidad. O una responsabilidad. El niño es un ejemplo ideal, no de inocencia, pureza o fe, sino de humildad, honestidad y desinterés en el estatus social. Fíjate bien, lo voy a decir otra vez. El niño es un ejemplo ideal, no de inocencia, pureza y fe, sino de humildad, de honestidad y desinterés en el estatus social. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestro estatus social. Jesús sabe que debemos volvernos a Él y hacernos como niños pequeños. Solo en Él es que podemos tomar el lugar de siervos y así encontrar grandeza en el reino de Dios. Solo en Él. Si nosotros queremos encontrar grandeza, tenemos que apegarnos a Jesús. Tenemos que hacer lo que Él dice y manda. ¿Por qué? Porque Él es el mayor. Ya para concluir, ya para terminar, hermanos, no hemos sido llamados a reinar nosotros. Nosotros no vamos a reinar. El que va a reinar y que reina hoy se llama Jesucristo. Él es el que reina. Él es el que reinará por toda la eternidad. Él es el que siempre ha reinado desde el principio. Él es el que nos llamó a su reino.
Él es el que nos lleva en su reino y nos llevará de victoria en victoria, siempre y cuando nosotros vayamos obedeciendo a la palabra que Él nos va dando. Todo lo que emprendemos en la vida que vale la pena y tiene valor para Dios, comienza con Jesús. Porque aparte de Él, no hay. Aparte de Él, no hay otro. Y tú y yo necesitamos apegarnos a Jesús. Tú y yo necesitamos obedecer a su mandato. No estar preguntando quién es el mayor. Aquí entre los que estamos en la iglesia, los que estamos en este cuerpo, cuando el pastor ya no pueda seguir, ¿quién de nosotros va a predicar? ¿Quién va a tomar las riendas del liderazgo? No, preocúpate por servir. Y cuando se llegue el tiempo, Dios dirá quién tomará las riendas. Y tal vez quien tomará las riendas es aún antes de que yo deje de existir. Uno nunca sabe. Tal vez Dios me llama a otro lugar y pone a alguno de ustedes encargado aquí. O tal vez Dios te llama a otro lugar y quiere que yo siga encargado aquí. El siervo de Dios no cuestiona, solo obedece. Pongámonos de pie y vamos a ver. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por la palabra que ha sido expuesta en esta mañana, mi Señor. Y pedimos de ti misericordia, pedimos de ti entendimiento y que nos ayudes, mi Dios, a reflexionar en todo esto y a tomar conciencia de que somos siervos tuyos, mi Señor, y que no debemos estar cuestionando ni preguntando quién es el mayor, sino que únicamente hagamos lo que tú nos has pedido hacer, que seamos fieles y que podamos rendir un servicio digno para ti. Mi Señor, bendice a cada uno de los que estamos presentes y ayúdanos a llevarnos bien como hijos tuyos que somos para honrarte y glorificarte aquí en todo lugar que vayamos en esta semana. Bendice el compañerismo, bendice el refrigerio y bendice esta tarde, mi Señor, mientras salimos, que podamos testificar de tu amor y de tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.